antecedentes del tarot de Rider Waite Smith. Bueno, el que, digamos que se le ocurrió la idea fue a Edward White, y él era miembro de órdenes, así como, ¿cómo le llaman? Ocultistas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es esto del ocultismo, pero a él le interesaba mucho como esta parte espiritual del cábala, de la alquimia, de la astrología. Todos estos conocimientos no eran abiertos al público, ¿no? Eran especialmente de personas que se dedicaban a estudiar profundamente estos temas. Y es comprensible hasta cierto punto porque estamos hablando de no sé, 1817 y más para atrás, ¿no? Donde la religión principal era la católica. Entonces había todo un adoctrinamiento acerca de lo que se podía y lo que no se podía. Entonces, todos estos conocimientos, de alguna forma, no pertenecían a algo comúnmente aceptado. Entonces, la idea de Edward White fue crear un mazo de tarot, porque el tarot ya existía desde antes, pero crear un mazo de tarot que fuera mucho más simbólico y accesible y que permitiera que fuera como más intuitivo y de autoconocimiento. Por eso es que el tarot tiene muchos símbolos que unen con muchos temas, y también algo bien importante es que la idea principal no es que fuera hacia lo adivinatorio, sino que fuera más hacia el autoconocimiento. Pero vamos a ir viendo cómo es que también se toma como que el tarot va más hacia lo adivinatorio, porque es como que fue lo común. Bueno, Arthur tiene esta idea de que quiere crear un tarot y conoce dentro de la orden donde estaba estudiando y donde él era también un maestro, a Pamela Colman Smith. Y ella es una artista. Es una artista que había vivido en Jamaica desde niña, creó un libro también, que ese libro lo pueden leer, pero es a través de como del lenguaje jamaiquino. Entonces, ella se encargó de hacer toda la parte de la ilustración, porque a eso se dedicaba. Hizo la parte de la ilustración, pero también canalizó los arcanos menores. Digamos que Arthur White le dijo cómo es que él veía los arcanos mayores, y Pamela Colman lo que hizo fue canalizar los arcanos menores. Mucho se dice que su trabajo, como que al ser ilustradora, como que quedó ahí rezagado, y hasta años después fue cuando se le dio el crédito por su labor, ¿no? Porque después de todo Arthur le pagó para que hiciera las ilustraciones, como cualquier oráculo que ahora se quiera crear, pues el ilustrador, como al ser un pago, fue así como que, bueno, ya te pagué, pero en realidad pues también fue como que su arte creativo y todo lo que ella canalizó. Ella se vestía así y entonces era excéntrica incluso para esa época, y ella decía mucho que cuando iba a Irlanda veía a las hadas y podía como que hablar con los espíritus y así. Entonces, ella también era vidente, ¿no? Es que por eso pudo canalizar mediante el arte a los arcanos menores. Vamos a pasar al siguiente.
Entonces, el tarot fue publicado en 1910. Y la importancia radica precisamente en que los arcanos menores son escenas completas y simbólicas. Si han tenido la oportunidad de ver el tarot de Marsella, no es igual. Simplemente vienen, por ejemplo, los bastos, los oros, tantas monedas, pero no viene como una escena tal cual. Esa es la diferencia. Vamos a pasar al siguiente. Les iba a pasar un fragmento de una serie, pero no fue posible por derechos de autor. Pero ahorita se las cuento. Se trata de dos hermanas. Son dos hermanas que una de ellas está a punto de tener un bebé y entonces una le lee las cartas a la otra y le empieza a contar como que su embarazo va a ir mal, que va a ser terrible porque la carta salió al revés, ¿no? Salió volteada y salió la emperatriz. Entonces eso le está hablando de que pues la maternidad va a ser terrible, ¿no? El parto, que se va a morir porque también salió el diablo y salió la torre. Y entonces es esto lo que les quiero también transmitir acerca de las lecturas del tarot. El tarot nos ayuda mucho también a que podamos identificar los miedos que tenemos. En esta historia que les cuento, es ficticia, de una serie, estas hermanas habían tenido la experiencia de que la mamá había muerto en el parto. Y entonces es por eso que de ahí se estaba reflejando la lectura de una de las hermanas, del miedo. Si no hemos trabajado nuestros miedos, el tarot nos va a reflejar eso. El tarot es neutral, es una herramienta espiritual, pero si tú tienes miedos, te los va a reflejar. Y está bien para que los vayas trabajando, pero también date cuenta desde qué lugar estás leyendo las cartas. Yo no leo las cartas al revés. Yo las leo así, al derecho. No necesito que estén al revés para darme cuenta de lo que va como sucediendo en la historia. El tarot es como una historia que se va revelando y depende mucho de esa energía que voy sintiendo y ahí es donde entra la canalización y vamos a ir como ahondando a esto. Pero no es necesario que leas las cartas al revés, porque de por sí el leerlo como al revés es una connotación de que algo malo va a pasar. Y creo que como tarotista, independientemente si es para ti o para otra persona, no es asustarlo, sino que en realidad pueda darse cuenta que es una experiencia que a lo mejor va a estar transitando, volviendo al ejemplo de las hermanas, una experiencia de sanación. ¿Por qué? Porque si su mamá había tenido la experiencia de que en el parto venía eh, mal acomodado el niño y por esa razón falleció, si se está repitiendo la experiencia, le está diciendo que tome precauciones, que es un miedo que se está reflejando, porque como todavía lo tiene toda la familia, tiene ese miedo, pues se está reflejando en la situación, entonces hay que relajarse. Todo ese tipo de cosas es lo que te está diciendo el tarot, no te está dando un destino sellado y final de que te vas a morir. Por eso es lo delicado al momento de hacer una lectura de tarot, que no se reflejen los miedos de la tarotista, incluso si es para uno mismo. Bueno, una de las creencias limitantes que tiene el tarot o que se le aplican al tarot es que
el tarot es brujería o es del diablo, ¿no? Y esto tiene toda la connotación religiosa acerca de que como es algo diferente, es una conexión diferente espiritual, ya, entonces eso es del diablo o es brujería. También sería bueno ahí preguntarse cuál es el significado que se le da al diablo y qué tanta importancia también se le da, ¿no? He escuchado mucho esto de, no, es que el diablo me indujo a hacer tal cosa, ¿no? Es como le echamos la culpa a que fue el diablo el que nos hizo hacer tal cosa, ¿no? En lugar de tomar la responsabilidad de que fue uno mismo. Y el tema de la palabra brujería, también la palabra tan solo tiene una connotación súper pesada. Y ahorita también más adelante vamos a estar platicando acerca de esto. Así que eso me lo voy a dejar pendiente. La siguiente es, el tarot es una herramienta dual, ¿no? Y lo dicen así como que con desprecio. ¿Por qué? Porque fue creado hace muchos años, cuando se tenía otro nivel de conciencia, y eso es verdad, pero también tiene una sabiduría súper importante que sigue estando vigente hasta el día de hoy y que podemos actualizar con el nivel de conciencia que tenemos hoy. Ya viendo que en realidad no fue eh, la intención crearlo como la adivinación, pero sin embargo se fue yendo más hacia allá. Nosotros como seres humanos viviendo una experiencia espiritual tenemos la capacidad de poder vislumbrar qué es lo que va a suceder en un futuro, porque por eso no les ha pasado que tienen sueños y de repente ese sueño se cumple, es porque está la capacidad. Sin embargo, es cómo la utilizas, que si lo vas a utilizar para asustarte o si la vas a utilizar con responsabilidad para empoderarte. Porque el destino, conforme vamos nosotros haciendo ciertas decisiones, va cambiando. Es cierto que hay cosas que son como el plan del alma, de que no puedes pasar al siguiente salón si no has ido a esa clase, ¿no? Pero también nos abre la posibilidad de entender más mediante el tarot qué es lo que estamos viviendo. Cuando leemos una carta, yo les dije que no era necesario como que leerla como que al revés para saber qué connotación tenía, porque es verdad que el tarot nos dice como hay un aspecto positivo o hay un aspecto negativo, por así decirlo, o si lo quieres llamar, está en luz, está en amor o está en sombra, que es que está ahí con más en conexión con el ego herido. Entonces, desde ahí sí nos refleja la dualidad que hay aquí en la Tierra, ¿no? Porque es un hecho que estamos vivos, pero que también existe la muerte física, ¿no? Más allá de que sabemos que espiritualmente la muerte no existe, pero pues la vamos a vivenciar a través del cuerpo. Entonces, es una herramienta que se creó para aquí, para la Tierra, para poder entender mejor los procesos, porque si fuéramos otro planeta, seguramente ahí sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta herramienta espiritual importa mucho desde dónde nos conectamos con ella. Si es desde el miedo o si es desde más la confianza. Otra cosa que se dice y que también es una creencia limitante es el tarot me va a decir cosas que no quiero saber, como el futuro o la muerte de un ser querido. No siempre es así, pero sin embargo, el tarot te va a decir todo aquello que tú estés preparada para saber, porque está como en tu campo energético. Entonces, tú preguntas, él te responde. Y se abren procesos muy interesantes a través de eso, porque
entiendes que hay ciertas cosas que tú no puedes cambiar y empiezas a saber la aceptación, ¿no? Bien. Sobre el tema del futuro, lo que les decía es que se ve el futuro más próximo. Realmente nosotros tenemos muchos como caminos, pero por lo regular nos arraigamos a uno y desde ahí se ve el futuro más próximo, que nosotros podemos ir cambiando según nuestras decisiones. Porque no es que el tarot te selle, sino es uno mismo al momento que está tomando la decisión. Y eso muchas veces, como, como a quien se le lee las cartas, no lo entiende. Y suelen echar mucho de, es que el tarot me dijo tal cosa, ¿no? O no sucedió por el tarot, ¿no? Entonces echamos como culpas todo el tiempo. El tarot es solo para personas especiales o con dones ocultos. Como viene del ocultismo, ¿no? Que es de que solamente ciertas personas podían acceder a estos conocimientos. También, pues, sale el ego espiritual, ¿no? De que yo soy el único, yo soy la única que sabe hacer esto. Pero en realidad, todos podemos acceder a tener las habilidades de la clarividencia, de poder tener clariconocimiento, así que todos podemos leer el tarot. Otra cosa es que, como todo, requiere práctica, dedicación e ir viviendo la experiencia no con el tarot, pero todos podemos. El no tengo intuición también es otro bloqueo muy fuerte, como no, yo no tengo intuición. Todos tenemos intuición, nada más que es como en qué volumen le damos oportunidad a la intuición que salga. La voz de la intuición nos está diciendo, no, no vayas por ese camino, y tú vas por ese camino, y aparte dices, no, es que fue casualidad esa voz que tuve, pues entonces ahí estás haciendo como de lado esa voz, la estás callando, en lugar de darle un lugar y hacerle caso. Entre más le hacemos caso, vamos también vivenciando desde dónde venía esa voz y vamos entendiendo que sí tenemos una intuición. Otra creencia es el tarot abre portales por donde pueden llegar seres que me hagan a mi daño o seres oscuros, ¿no? Que me hagan a mi daño o a mi familia. En realidad, el tarot es un mazo de cartas que necesita que alguien lo accione, ¿no? Entonces, aquí lejos de el tarot es el culpable, es desde qué intención y con qué vibración y con qué energía tú estás leyendo el tarot. ¿Lo estás haciendo con miedo? Se te va a aparecer todos los miedos del mundo, espirituales, físicos, porque lo estás viviendo, lo estás queriendo leer desde el miedo. Y entonces puede que tengas experiencias ahí medias terroríficas, porque también viene mucho de lo que se ha visto a través de la televisión, de hecho salió creo una película que se llama Tarot y es de terror. Entonces, mucho de esto es como que el plano espiritual está ahí como para atacarnos y que nosotros no podemos hacer nada, no podemos dar órdenes, no podemos decir retírate de aquí, no puedo poner un escudo, no, es como estamos indefensos ante el plano espiritual, ¿no? Como si estuvieran listos para atacarnos, pero en realidad no es así, porque incluso cuando podemos llegar a ver alguna sombra o algo que nos genere miedo, ¿no? Tal vez un espíritu que no está muy en luz nos está indicando algo y nos está diciendo, ponte pilas porque tu energía, andas dormida
espiritual no está para atacarnos, pero es como todo. Si tú, si tú vas por una colonia en la oscuridad donde sabes que roban y vas tú ahí, ¿qué esperas que pase? Entonces, así con el tarot, si tú lo lees con miedo, ¿no? Con muchos prejuicios religiosos de que me dijeron y no empiezas a limpiar el terreno, entonces tu experiencia no va a ser clara, va a ser así. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esto es como una introducción para poder limpiar el terreno de mi parte y que podamos pasar como que a la parte de los significados, la lectura y así, para no pasarme directo. Entonces, hablemos de la palabra ocultismo. Entonces, proviene del latín ocultos, ¿no? Oculto, escondido. Se refiere a los conocimientos que no son evidentes para todos. En pocas palabras, los temas energéticos que ahora están tan abiertos, antes eran ocultos. Hay fue de las primeras canalizadoras que aquí voy a meter un poco a los registros, de los registros akáshicos que se llama Elena Blavatsky, una rusa. Ella, en el tema de los registros akáshicos, del tema de la mediumnidad, lo que decía es que las personas necesitaban tener conocimientos e iniciaciones antes. Es decir, que no nada más se les abría el conocimiento así porque sí, sino que hubiera una preparación, que la persona demostrara que realmente era confiable, que sabía hacer buen uso de esa información y que no la iba a usar de mala manera. O sea, no iba a tener una mala práctica. Y esto también sucede en cualquier profesión, ¿verdad? Sucede en cualquier profesión el que no se haga correctamente una buena práctica. Igual en la mediunidad, que muchos se dio, y hasta la fecha, el que, ¿cómo le llaman? En Argentina creo que le llaman chanta, cuando la medium no es medium y te está inventando cosas. Igual así con los tarotistas, que puede venir, les digo, puede venir desde la parte de, se está proyectando ella con sus miedos y, sabes, el diablo y, y así, desde su escasez también, de, ¿sabes qué? Como hace poco publiqué esto en redes sociales porque es un caso real de una chica que me comentó que había ido, bueno, no había ido, se le acercó una señora, una tarotista, y le empezó a leer las cartas y le dijo que su papá iba a fallecer y entonces que había una forma, si ella hacía un trabajo para que esto no pasara. Entonces, puede ser desde que a lo mejor la señora realmente sí cree que puede hacer eso, o puede venir desde la parte de necesito un cliente, pero pasando encima de todos los valores y todo, yo nada más necesito vender. Puede venir también desde ahí. Entonces, por eso es que los ocultistas decían, no está abierto a todo el público, porque no todos tienen la conciencia para utilizarlo bien. Claro que también no podemos ir al extremo de que se queda como rezagado y decir, es que solamente son para personas especiales, ¿no? Porque los ocultistas no estaban lejos del ego espiritual y decir, nosotros somos los únicos que sabemos de todo esto, ¿no? Que buscamos como de alguna forma, es parte en la importancia. Entonces,
Desde ahí viene esa palabra, como de ocultismo, que si lo vemos desde manera popular, es como, ay, no, me da miedo, ¿no? Es oculto. Es, se referían a eso, a que el conocimiento tenía que estar como que también decían que no podía estar tan abierto porque había personas que no podían hacer buen uso. Luego, la palabra bruja, ¿no? Que también se ha ido distorsionando con el tiempo y tienen mucho miedo, rechazo y malinterpretaciones. Desde, puede ser como eres una bruja, como eres una de lo peor, o como esta connotación de que la palabra bruja únicamente involucra una persona que va a manipular tu energía. Entonces, en realidad la palabra bruja se refería a una mujer sabia que era guardiana de los ciclos, es decir, de los ciclos naturales, ¿no? Que se encargaba de, como una chamana, de registrar, estamos pasando por primavera o estamos pasando por otoño y entonces, ¿qué aprendizajes nos trae esto? Mediante los rituales se me conectaba con la naturaleza y con ella misma, conocía las plantas, la energía y los misterios de la vida desde este punto más como energético. Así que estaba muy conectada en origen la palabra bruja con la sabiduría ancestral, con la intuición, con esto que le llamamos la energía femenina, que no se refiere a un género, sino más bien como a que la energía femenina está muy ligada con la intuición y con la naturaleza. De ahí viene como los cristales, todo esto, ¿no? Es escuchar tu propia voz. Entonces, de alguna forma, cuando llega el patriarcado, es lo importante es la mente, esta es la religión y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Quien anduviera por ahí cantando en la naturaleza, en un bosque, va directo a la hoguera. Tanto porque sí lo hacía como porque a lo mejor le caía mal a la vecina. Como todo, depende de la conciencia de quien lo haga. Yo no dudo que exista una persona que sus conocimientos los utilice mal y diga, ah, pues déjame, le hago un amarre a alguien. Pero en realidad también esas experiencias de los amarres, de las brujerías y todo, también tienen que ver con el plan del alma de la persona en cuestión de cómo es que le sucede esto y también a liberarse, empoderarse de su propia energía. Entonces, es reivindicar la palabra bruja porque es reconocer el poder de la energía femenina. Y la energía femenina está en cualquier género, está en la creatividad, pero ¿qué es a lo que le damos mayor como importancia y está bien impregnado? Es el tema de racionalizar y vamos a hacer y vamos a empujar y todo esto y de la escasez, ¿no? De que esto tiene, ya es poquito, entonces es como ir quitando esto y también yo creo que ir reivindicando la energía masculina, ¿no? Que no toda es así como que aplastante, sino que también ayuda a contener a la energía femenina. Digamos que la energía femenina sería como, tengo una idea, y la masculina sería, yo te ayudo a hacer esta idea y llevarlo a lo físico. Te ayuda a contener y a darle una forma. Entonces, la palabra bruja en realidad se refería a una sanadora, una partera, una guía espiritual, una mujer medicina también se le llama, ¿no?
que utilizaba todos sus conocimientos para apoyar a las personas. Entonces ahí se switchea. Pero muchas veces nos puede ganar el lo que diga el afuera es más importante que lo que diga yo, ¿no? Ahí está la parte también de la intuición. Mi intuición me dice una cosa, pero yo le hago caso a lo que dice el afuera. Voy a ver tantito el chat. ¿Qué dice? Dice Raquel que sí está, pero que está en su trabajo y no puede hablar. Gracias por estar desde tu trabajo. Majo dice, gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. Con mucho gusto. Y Marian dice, Diana, tengo que retirarme, veré la grabación luego. Está bien, Marian, ahí te estamos viendo. Y dice Marian, volvió. Y aquí habla de lo del sí, de la chanta. Sí, sí, en Argentina le dicen así, se me quitó. Entonces, es muy importante el conocerte para que de esta forma te ayude a interpretar el tarot con claridad. Si ya sabes cuáles más o menos son tus pensamientos, cómo sientes y cómo reaccionas, puedes distinguir la voz de tu intuición, de tu interior, con los miedos y las proyecciones. ¿Sí? ¿Me está hablando mi miedo o me está realmente hablando eh, la energía del tarot? Así que el autoconocimiento te permite leer con más neutralidad, sin tanto juicio y sin tanta expectativa. Si pueden y si tienen su cuaderno, si pueden tener estas dos preguntas o así mentalmente. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus valores? Y la segunda es, ¿consideras que haces mal uso de tu conocimiento? Cuando tú sabes algo, ¿desde qué lugar como lo compartes? Como dirigido hacia esto que les venía yo contando. Cuando ya empezamos a reconocer nuestros valores, sabemos qué es importante para nosotros y qué no. ¿Sí? En cuestión de, digamos que llega alguien y estoy yéndolo como hacia otra persona, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué es tu amiga? Llega tu amiga y entonces tú le quieres leer el tarot y le empiezas a leer el tarot desde este lugar de que a lo mejor le quieres apoyar, pero a lo mejor ni siquiera te ha pedido ayuda. Entonces, desde ahí ya estamos interviniendo en la energía del otro, ¿no? A lo mejor no te está pidiendo ayuda y tú le quieres ayudar. Si tú le preguntas si tú quieres que te lea el tarot, bueno, desde ahí, ¿no? También consideras que haces mal uso del conocimiento. A veces no hacemos mal uso del conocimiento, pero creemos que hacemos mal uso del conocimiento. No sé. Eso también no solamente es como pensar, ¿estaré haciendo buen uso del conocimiento? ¿Y qué tal si sí lo estás haciendo, pero estás dudando de que lo estás haciendo? Entonces también es como reflexionar. Lo que al otro le genera malestar, le genera miedo. ¿Sabes cómo contener a la persona cuando a lo mejor lees algo que es delicado, ¿no? Por ejemplo, temas de salud. Muchos tarotistas dicen, yo no leo temas de salud o yo no, ¿sabes? Porque ya es muy personal. Pero digamos que si tú lees así todo el tarot y tú alcanzas a ver un tema que es delicado, como un tema de fallecimiento de un ser querido, o un tema en el cual
te estás dando cuenta a través del tarot que lo que le está sucediendo a la persona es un tema de ella misma y tú no se lo dices, se lo endulzas y no quieres entrar en esas situaciones, ¿lo estás ayudando a crecer o, o lo estás ayudando o en realidad nada más era un tema de vamos a divertirnos con el tarot, ¿no? Eh, y es ahí donde venía el tema de los ocultistas, ¿no? De que dicen, bueno, es que se requiere también tener cierto discernimiento para utilizar estas herramientas. Muy bien. Dice Guadalupe que gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. Igual estoy en horas de trabajo. Súper bien. Gracias por estar aquí, a pesar de estar en el trabajo. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? ¿Quieren compartir alguna creencia que ustedes tengan acerca del tarot? ¿Esto que les he compartido les resuena? Pueden ahí escribir en el chat si les ha pasado el tener dudas de estaré compartiendo esto bien o al contrario, comparto y no me importa, no me importa realmente qué es lo que va a suceder después con quien lo escucha. Tenemos un comentario y dice Lucero, sí me daba miedo, pero me gusta. Sí, ¿por qué? Porque es en el fondo tu alma te dice, es que no es eso que dicen, no es eso que dice todo el mundo, pero también el tema de las creencias sociales, familiares, pesa mucho, las creencias limitantes. Dice Cristina, hola Cristi, que nunca se lo ha leído a nadie, pero para mí misma me causa bloqueo. Si me pudieras poner aquí cuál es el bloqueo que te causa, cuál es el miedo, pueden venir desde muchos lugares, no solamente desde esta parte como que le llaman esotérico, ¿no? Que también, al final de cuentas, simplemente es otra forma de conectarse con la energía divina, con la divinidad, con el universo, con Dios, con los ángeles, es otra forma. Entonces, si es desconocido y tiene muy mala prensa, eso también nos genera un bloqueo, pero no solamente puede ser eso, puede ser un tema más de exigencia también. Uh, dice Lucero que exactamente, pero siento que no sé interpretarlo o no me he dado tiempo a estudiarlo más. Dice Cristina que, que siendo algo malo me bloqueo al interpretarlo, o si es algo bueno que no me va a suceder. Ah, ok, que cuando está leyendo las cartas, Cristina identifica como que ya no quiero saber más, como que, me salió esta carta y entonces no quiero saber lo que significa, ¿no? O si es algo bueno, no me va a suceder. Entonces, eso ya es un tema tuyo, personal, que sería cuestión de que vayas identificando, saliéndonos del tarot, pero a la vez vamos hacia allá, como, como salir del bueno y del malo, sí, porque está mucho ahí. Y, y es imaginar también que eres que se lo está leyendo a alguien más, aunque sea para ti misma. Lo estoy leyendo para otra persona, la tengo enfrente y yo le estoy diciendo. Y a ver
de qué forma tú empiezas como que a reaccionar también con eso. Es experimentar más con el tarot. Es ahí donde muchas veces, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos identificando y tenemos con quién nos puede ir como ayudando con las respuestas. Porque cuando estamos con nosotros mismos, pues llegamos hasta donde nuestros recursos llegan. Dice Marian, yo quiero volver a leerlo, pero no sé por qué me siento bloqueada. Hace mucho no lo hago para otro, solo para mí. Sí. A través de las lecturas empiezas a darte cuenta de los bloqueos. Es ahí donde empiezas a patinar y te puedes ir dando cuenta. Vamos ahora a entrar a la estructura del tarot de Rider. Son 78 cartas, 22 son los arcanos mayores y 56 los arcanos menores. Los arcanos vienen siendo como, ¿qué? Los arcanos mayores son como los arquetipos. Todo el mundo sabe que es una maestra, todo el mundo, maestro, perdón. Todo el mundo sabe que es un sumo sacerdote. Entonces, son como las fases de la vida o las etapas de la vida que pasamos aquí en la tierra. Y los arcanos menores son los 4 caminos, ahorita los vamos a ver. Son los 4 caminos o los 4 elementos que nos indica que todo al final el tarot es uno solo, ¿eh? Aunque se diga que unos son mayores, otros son menores, todo es uno solo, en unidad. Porque no pasamos únicamente por una etapa, sino pasamos por muchas. Y no nada más siempre caminamos por el sendero de los oros o de los bastos, no, es ahí, va en conjunto. Entonces, los arcanos mayores son esas cartas principales, esas 22 cartas que vamos a ver, es su recorrido, y los arcanos menores son como el que te da más detalle de qué camino está recorriendo ese personaje, digámoslo así. Y ese personaje eres tú o es alguien a quien se lo estés leyendo. Bueno, ahora sí, quien tenga el tarot, a ver si me puede decir aquí quién trajo su tarot. ¿Quién? Ahí me puede poner quién trajo su tarot. Ah, no, no, Lucero. Dice que trajo uno del diario Soñador Místico. No, pero de verdad. Ah, sí, Marian, si puedes ir a buscarlo, aunque creo que estabas en tu trabajo, ¿no? Pero si puedes ir a buscarlo para que al menos me puedas acompañar. Los que no tengan el tarot, vamos a hacer una apertura de bienvenida para cuando lo tengan. Yo les recomiendo que utilicen el tarot